Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que debemos tomar en cuenta para cada una de las cosas que vamos a hacer delante del Padre. En este caso nos vamos a enfocar en orar con entendimiento, pero debemos entender o asumir o realmente internalizar dentro de nosotros que cualquier cosa que nosotros hagamos para el Padre debemos hacerlo con entendimiento. Y es que fíjense que hay una parte de la palabra que nosotros no sabemos de memoria, y es el verso 9 del capítulo 17 de Jeremías, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y bueno, de ese verso hemos hablado bastante, pero es necesario repetirlo para que tengamos entendimiento que dejarnos guiar por nuestras emociones nos llevan no solamente al fracaso, sino a cometer pecados innecesarios frente al Padre. Y por ende debemos evitarlo. Debemos evitar esta conducta de estarnos guiando por las emociones que sentimos en el momento. Debemos madurar y asumir que todo lo que nos puede llegar a ocurrir es con un propósito divino, y que con las emociones no podemos discernir o descifrar el mensaje que Abba nos está encriptando en las situaciones que tenemos delante. Además que tampoco podríamos actuar con las emociones, porque ellas nos conducen a decisiones erróneas. Fíjense todas esas personas que sienten rabia, que sienten ira, y de momento van y golpean a las personas, o van y empiezan a lanzar tiros por cualquier parte, solo por un momento en que sus emociones no fueron controladas. Y luego, ¿qué sucede? Esas decisiones fueron completamente erróneas, los llevaron al fracaso, a pecar, a desgraciarse la vida. Entonces, las emociones no son el referente que nosotros debemos tener para podernos conducir en esta vida, sino que refrenar esas emociones, saberlas controlar, saberles dar su lugar, pero movernos a través de lo que el Ruach quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque somos personas pensantes y no nos tenemos que dejar llevar por el instinto, sino dejarnos llevar ya por nuestro Padre. ¿Ok? Entonces, hoy no vamos a hablar de las decisiones que comúnmente tomamos. No vamos a hablar de eso. Hoy vamos a aprender que todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser con entendimiento. Y un entendimiento basado en las Escrituras, basado en el conocimiento de la voluntad de Yahweh. Lo que quiero enfocar o enfatizar en este mensaje es la importancia de aprender a orar con entendimiento. Eso es primordial. Aprender a orar con entendimiento. Vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 14, verso 15. Dice lo siguiente: ¿qué haré entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este verso, o en todo lo que significa este pasaje, el Rav Shaulo nos relata de la importancia de orar y de cantar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque se estaba formando, o sea, si lees todo el capítulo, se estaba formando como un desorden con las lenguas en esta congregación de Corinto, y ya se estaban hablando todos juntos y sin comprender nada, quedando una oración sin fruto, sin comprensión. No había intérprete, no se podía escuchar porque todo era una algarabía. Entonces él tuvo que decir esto: es necesario que si van a orar sea con entendimiento, ciertamente darle lugar al Ruach, al Espíritu, para que espiritualmente podamos ser ministrados, pero eso no puede pasar a un desenfreno tal que no logres comprenderlo, porque entonces ya pasaría a ser otra cosa.
Todo lo que el Padre hace en nuestra vida es para nuestra edificación. Y de alguna manera, aunque quizás no podemos comprender el 100%, Él nos da entendimiento. Y fíjate que es muy importante resaltar esto, porque ocurre que hay una línea muy delgada en lo que conocemos como lo espiritual y lo emocional. Y ciertamente, espiritualmente podemos orar y llorar, sentirnos conmovidos, levantar la voz, hablar en lenguas, y todo por medio de la libertad, ¿verdad?, con la que somos libres. Pero como el corazón es engañoso, muchas veces ese sentir de llorar y hablar fuerte proviene de las emociones. Y eso termina siendo una oración que no trasciende, porque no está llena del conocimiento y del entendimiento del Padre, sino que está simplemente desarrollándose en medio de emocionalismo, en medio de algo que no es genuino y por ende no es agradable a nuestro Padre Celestial. Entonces, hoy vamos a centrarnos en un texto importante para entrar en materia de lo que el Padre nos quiere enseñar. Y es en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos del 1 al 7. Vamos a leerlo y dice lo siguiente: Cuando fueres a la casa de Yahweh, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Yahweh, porque Yahweh está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Yahweh haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Yahweh se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Yahweh. Fíjate que este pasaje nos refleja la importancia de dirigirnos al Padre con entendimiento y sin emociones. Que lo que nos lleve a abrir la boca para dirigirnos al Padre sea algo en calma, algo perfectamente tranquilo, entendiendo su voluntad, no dejándonos llevar por emocionalismos. No quiere decir, vuelvo y repito, que tú no sientas ganas de llorar, de levantar la voz, hacer todo eso. Lo puedes hacer, pero el punto es que sea con entendimiento. Y ahorita vamos a entender un poco más a lo que me quiero referir. Fíjate que el verso 1 dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Elohim, cuida tus pasos. Cuida tus pasos, guarda tu pie. Acércate más para oír que para hacer sacrificios como los necios que no saben sino hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? El primer paso para una oración efectiva y agradable al Padre es que cada vez que entres en su presencia, ¿verdad? O sea, para ir a su casa, si no hay templo, tú eres el templo, tú debes entrar en su presencia. Entonces, cada vez que tú entras en su presencia, tú debes de cuidar tus pies, tú debes de guardar tus pasos. Es decir, debes autoanalizarte primero, ¿ok? No ir a botar palabras y palabras, sino ir con la conciencia ordenada, entendiendo cuál es la condición por la cual tú estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, obviamente tú puedes ir con desespero, porque el mismo Yahshua, fíjate que
Él pidió que pasasen de él la copa de sufrimiento, si se podía. Si era la voluntad de Yahweh hacerlo, wow, para él sería maravilloso. Y él estaba sudando sangre. Evidentemente sus emociones estaban a flor de piel, pero él tenía una mente ordenada, sin sacar de foco la voluntad del Padre. Y que a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, a pesar de lo que fuera, la voluntad de Yahweh que se cumpliera primeramente. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Debemos autoanalizarnos, porque muchas veces el corazón del hombre lo que está es discutiendo con la voluntad del Padre. Lo que quiere es ir a cambiar lo que el Padre ha determinado. Lo que quiere es ir a manipular de cierta manera. Y no es así como tú debes entrar en su presencia. Por eso debes autoanalizarte y cuidar tus pasos. Lo segundo es estar dispuesto, Lo segundo es estar dispuesto a escucharle a Él. Es fundamental. ¿Ok? Debes estar dispuesto a escucharle a Él antes que imponer tus razones y empezar a hacer sacrificios de alabanzas rutinarios y repetitivos como todo el mundo. No. Tú tienes que ir con la disposición de oír lo que Yahweh tiene para decirte. Y eso es lo que vas a encontrar tú dedicando tiempo a la lectura de la palabra. Porque la lectura de la palabra es la vía más certera, no solo para darte Él un mensaje, sino para llenarte del conocimiento de su voluntad. Ahora, vamos al verso 2, que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Yahweh, porque Yahweh está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando tú estás delante de la presencia de Yahweh, no te apures a poner peticiones y a orar de acuerdo a lo que tú crees que debes orar. Porque Él es todopoderoso. Y aunque tenemos libre acceso al trono de la gracia y hablamos con Él, ¿verdad? No tenemos derecho a imponer nuestra voluntad sobre la suya, sino que por el contrario, debemos ser puntuales con esas cosas que tenemos en mente y aprender a hacer silencio, a pausarnos, a meditar en lo que nos dice y también en lo que nosotros decimos, para que realmente sea efectivo ese encuentro. Y de esa manera, cuidar que estemos pidiendo lo que su palabra realmente ha prometido para nosotros y no lo que nosotros queremos de alguna manera imponer o cambiar de la voluntad del Padre. Él nos manda a orar sin cesar. No es que te está diciendo que digas 3 palabras y salgas de la oración o que tu oración no dure ni 1 minuto. No. Lo que se te está queriendo decir aquí es que te des cuenta de que estás hablando con el Todopoderoso, con el único Elohim viviente, con el único que está por encima de todo, Yud Hei Vav Hei, ¿ok? Él es el que es y punto. Entonces, tú debes de venir con reverencia delante de su presencia, con reverencia, dejándote moldear, incluso dejando que Él guíe tu oración para que sea efectiva. Y orar sin cesar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso debes estar siempre armado de la palabra para que puedas orar la palabra. Porque cuando tú oras la palabra, tú sabes que esa oración es 100% su voluntad. Cuando tú oras los salmos, cuando tú oras sus promesas, ahí tú estás realmente orando en su voluntad. Entonces es por eso importante que lo que tú pidas sea lo que realmente es para ti. Y aprender a hacer silencio, porque hay mucha gente que entra de una vez: Padre, me pongo delante de tu presencia para decirte que quiero esto, resuélveme esto, te doy toda la gloria, toda la honra, amén. Y ni siquiera tienen un espacio de silencio
O sea, quieres una respuesta, pero no le permites a él hablarte. No le permites a él inspirarte en algún pasaje bíblico donde él pueda hablar. Entonces hay que aprender a callar. Porque esto no es un monólogo, esto es un diálogo. Tú no estás hablando con una pared, tú no estás hablando con un ídolo. Tú estás hablando con un padre que está vivo, que te ama y que es capaz de responder todas tus peticiones, pero que debes aprender a hacerlo de la manera correcta. Ahora, vamos al verso 3. El verso 3 dice lo siguiente: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahora, en otra versión dice: pues de la mucha preocupación vienen los sueños, y de las muchas palabras la expresión del necio. Y esta es la que me gusta, porque cuando vas preocupado delante de su presencia, dejando que las emociones nublen tu entendimiento, puedes hacer una oración que desagrade al Padre, que vaya contra su voluntad, porque debes entender que Él tiene el control de todo y que a través de tu oración también se está midiendo tu calidad de fe. Eso te lo tienes que grabar. Ahí se está midiendo tu calidad de fe. Cuando tú asumes su voluntad, oras en su voluntad y aprendes a esperar tranquilo, a pesar de que te estás carcomiendo por dentro, pero aprendes a esperar tranquilo, esa es una fe obediente. Esa es la verdadera emuná. Pero hay fe que son desesperadas, que no existen de verdad. Hay fe que no creen verdaderamente en lo que el Padre tiene. Por ejemplo, hay fe que más bien avergüenzan, que más bien ofenden al Padre. Y te voy a dar algunos de los ejemplos. Hay madres que cuando ven a enfermar a un hijo, oran pidiendo que el hijo se sane, pero que Yahweh les pase la enfermedad a ellas. Y esta es una oración que no solamente ofende la benevolencia de Yahweh, sino que es del fruto de un corazón que desea mantener el problema y flagelar su vida por el bienestar de otro, que aunque nació de su vientre, ¿verdad?, nació de ella, tiene un propósito individual en esta tierra. Y quizá ese hijo necesita pasar hasta por el borde de la muerte para ser salvo. ¿Por qué? Porque quizás ese hijo no ha querido dejar el pecado. O en el caso de que sea pequeño, de que sea un bebé que enfermó y está muy grave. Sí, puedes orar por sanidad. Pero si al Padre no le plació sanarlo y se lo lleva, posiblemente es que el propósito con el que él nació es completamente diferente. No era para vivir, era para quizá probar la fidelidad de los padres, que aun cuando le quita lo más preciado, siguen ahí firmes delante de su presencia, por ejemplo, o alguna otra cosa. Entonces, la emoción no te puede llevar a perder el tiempo rogando que venga mal sobre tu vida para tomar el lugar de otro, ni renegar tampoco de la voluntad del Padre. Fíjate también que cuando alguien pide oración, tú debes dejarte guiar por el Ruach para conocer su voluntad, porque tú no sabes la raíz de la tribulación de esa persona y quizá tú no debas orar por ella. La oración más, vamos a decir, que cubre todo es: Padre, pongo delante de ti a tal persona, haz tu voluntad en su vida. Lo que tienes destinado para hacer, que lo hagas y que ella pueda abrazar tu voluntad con valor. Eso es lo mejor que puedes orar. Pero de pronto esa persona está pasando por un proceso, no sé, vamos a poner económico, donde no tiene nada y donde te pide a ti que hagas una oración de rompimiento, de que mira, por favor, ora por mí para que pueda llegar dinero a mi vida, y de repente esa es la herramienta que el Padre está usando para acercarla a Él. Tú no te puedes meter ahí.
Y en la palabra puedes decir que el Padre en ocasiones dijo, ya no ores más por este pueblo. No quiero que ores por este pueblo. Entonces, hay veces que el Padre te va a decir, no ores por esa persona. ¿Por qué? Porque tienes una comunión con Él y te puedes dejar guiar por Él. Pero si tú vas automático, sin escuchar, sin entender, sin discernimiento, y vas y pones oraciones que están fuera de su voluntad, estás haciendo oraciones contrarias y estás pecando. Entonces, cuando ores, toma en cuenta eso. Otro punto importante también es que cuando ores, en medio de tu preocupación, no empieces a decretar y declarar cosas que no sabes si van a agradar al Padre. Siempre dirige tu clamor con humildad, porque ciertamente la vida y la muerte están en el poder de la lengua, pero la dirección de tu oración debe ir dirigida correctamente. Y la única forma, como te dije, de conocer su voluntad es pasando tiempo en su palabra, meditando al respecto y ser amantes de su presencia, deleitarte en estar con Él para poder conocer sus gustos y deseos, tal como una relación de pareja, tal cual. Ahora, el verso 4 al 6 dice lo siguiente: cuando a Yahweh haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Yahweh se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando alguien va a orar por una necesidad, usualmente hay desespero en su corazón. Y basado en esa emoción, deciden prometer cosas con el fin de pactar con Elohim o esperar una respuesta más rápida, ¿verdad? Apurar su milagro, su respuesta. Y aunque no está mal prometer algo, debemos tomar en cuenta que cuando se hace una promesa con angustia, son palabras al viento que mañana se olvidan. Las promesas deben ser con convicción y guiadas por Él, porque de Él provendrá la fuerza para cumplirla. Te digo que si tú haces una promesa en tu fuerza, puedes fallar y te convertirías en un insensato. Por ende, no peques dejándote arrastrar por tu corazón, sino soporta y espera bien en el tiempo, porque Él te va a responder. En el tiempo que Él decida, Él va a hacer el milagro que pides, si es que es su voluntad. Pero no te arriesgues a fallarle. No te arriesgues. Por ejemplo, hay personas que han prometido servir a Yahweh hasta el fin de sus días si les salvaba la vida, si los curaba de alguna enfermedad o algo. Y cuando recibieron el milagro, les sirvieron por un ratico, pero después volvieron a su antigua vida. Otros han prometido dejar la pornografía a cambio de fortaleza. Y cuando el Padre los fortalece, todo chévere, pero como no llenan su vida de la presencia de Abba, cuando vuelve otra vez ese demonio a tocar su puerta, a ver si esa casa está vacía, la encuentra vacía, la carne se le levanta y son incapaces de cumplir su promesa porque vuelven a caer en el pecado. Otros han prometido que si Yahweh restaura su matrimonio, se van a parar firmemente todas las madrugadas a interceder, a cuidar su lecho de amor, y cuando se restaura el matrimonio, lo hacen por un mes, pero le dan gusto a la carne y luego no se paran más, no interceden más y vuelve otra vez el problema. Otros, sin ir muy lejos, han prometido dejar de fumar después de sobrevivir al COVID, que si el Padre los sanaba, ellos dejaban de fumar, y cuando el Padre los ha sanado, estuvieron un tiempito sin fumar, pero ya luego volvieron a tomar el vicio, porque esa promesa vino
por un tiempo de angustia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Destruyen la obra de sus manos. Es como decir, lo que hacen con sus manos lo destruyen con los pies, porque pecan, fallan y estarán peor que antes. Así que no prometan sin entendimiento. No te bases en lo que sientes. Por ejemplo, te doy mi ejemplo. Soy una persona que no promete al Padre absolutamente nada, porque yo tengo temor de fallarle. Yo no quiero fallarle. En una oración, hace un tiempo, yo tenía mucha debilidad por la comida de una cadena de comida rápida que es internacional. Y resulta que al Padre pues no le agradaba que yo comiera eso, más yo no lo sabía. Pero yo sí sabía que esa comida me hacía daño, aunque no es cerdo ni nada de eso, lógicamente, pero eso es comida chatarra y hace daño. Entonces, el Padre me ha pedido en uno de las oraciones de la noche que por favor que dejara de comer eso, que cuidara el templo y que dejara de comer específicamente en ese lugar. Entonces yo le respondí así. Yo le dije, ok, Padre, yo voy a intentar dejar de comer eso, pues. Y cada vez que yo pase por allá, tú me recuerdas, por si acaso a mí se me olvida, pero ya yo sé que a ti no te gusta, pero no te prometo nada, porque tú sabes que cualquier cosa yo puedo fallar. Prefiero decirte que me recuerdes. Pero era tan determinado él a decirme a mí que yo tenía que dejar de comer ahí, que me dijo, prométeme que vas a dejar de ir. Y yo, Padre, pero es que tú sabes que eso está ahí mismo. A veces que uno está apurado, uno puede ir a comprar algo ahí. Como yo voy a prometerte algo que yo no sé si te lo voy a cumplir. De verdad no quiero fallarte, me da miedo fallarte. Yo quiero cumplirte las cosas, pero sin tener que tener ese compromiso, porque yo no quiero pecar. Y me lo volvió a decir, prométemelo. O sea, mis argumentos no eran válidos. Y yo tuve que prometerle. Y yo tomé una hoja de mi cuaderno y puse, tengo prohibido por mi padre volver a comer en tal parte. Y luego anoté el nombre del padre y puse, te prometo que nunca más volveré a comer en tal parte. Y él me dio unas citas bíblicas, me dio exactamente 3 citas bíblicas para esto, que fue Proverbios 14 del 6 al 7, Salmos 44 del 5 al 8 y el Salmo 99. Y luego me dijo que recordara que él era el que me iba a dar la fuerza para que yo cumpliera mi promesa. Entonces, por eso te digo, si tú vas a prometer algo, que Él te guíe a hacer esa promesa, porque es la única manera de tú permanecer firme y fuerte para poderla cumplir, porque humanamente le vas a fallar. Entonces es preferible que no le prometas nada, a menos que sea Él que te lleve al borde para decirte, prométeme esto. Y bueno, el verso 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Yahweh. Toma este consejo, porque dentro de todo lo que tú anhelas, puedes tener muchas ideas, que al final del día son vanidad y aflicción de espíritu. Y está, ¿cómo decirte?, totalmente alejado de la voluntad de Abba. Así que no des vueltas en palabras huecas que no van a hacer ningún bien, que por el contrario te van a hacer pecar, que va a ser una oración de pecado. Teme a Yahweh, aliméntate de su palabra, de modo que comprendas cómo dirigirte a su presencia, basado en el entendimiento de su voluntad. Yo te invito a que analices el modelo de oración perfecto, el modelo de oración que Yahshua nos dejó. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 6. Pero vamos a irnos unos versos más arriba para que podamos ver algunos
consejos que Yahshua nos deja. Vámonos desde el verso 5. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hagan vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que los escucharán por su palabrería. Por tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes que la pidan. Esto me encanta. Ahora sí vamos a entrar a la oración. Dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que la manera más conveniente de entrar a la oración es iniciar con alabanza. De segundo, anhelar su venida. Tercero, respetar su voluntad. Que se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Respetar su voluntad. Luego, pedir la provisión del día, sin afán del día de mañana, sin afán de lo que está por acontecer, pedir tu provisión. Luego, pedir perdón y perdonar, o sea, que tú no tengas deudas para nada. Luego, rogar para mantenerte santo, para mantenerte firme, para mantenerte de pie ante la tentación, y cerrar con alabanza. Entonces, este modelo de oración representa el corazón de alguien que conoce al Padre y que entiende que no hay que aferrarse a nada más que a Él, que a lo eterno, lo que proviene de Él. Entendiendo que Yahweh tiene conocimiento de absolutamente todo lo que anhelamos y todo lo que necesitamos. Y cuando nosotros nos enfocamos en su grandeza y nos derretimos en su presencia, de verdad demostrando tranquilidad, respetando su voluntad, porque Él tiene conocimiento de todo lo que nos aflige. Entonces, como lo ponemos a Él primero, todo lo demás va a ser añadido. Todas aquellas cosas que pudiste haber fallado prometiéndole, diciéndole: no, mira, pásame ese mal a mí, hazme esto, no sé qué, tratando de resolverlo a tu manera. Cuando tú haces una oración como la oración que Yahshua nos enseñó, con un corazón así, que sea Yahweh primero, todo lo demás va a ser resuelto. Entonces, que a partir de ahora tú no hagas un monólogo en tu oración. No salgas corriendo. Ten paz, ten calma. Analiza la forma en que tú estás entrando a su presencia. Sigue todos los consejos. Y tú vas a ver que tu vida de oración va a cambiar. Pero no solamente eso. No solamente que vas a orar con entendimiento, sino que vas a aprender a tener paz en medio del conflicto. Y vas a aprender a tener una vida donde las emociones no te rigen, donde las emociones no te hacen pecar, sino que tus pasos son con entendimiento. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.